Durante meses hemos cubierto el fraude desenfrenado que afecta a las ciudades estadounidenses. Y la respuesta más común que escuchamos de ustedes, la audiencia, es que quieren acción. Los escuchamos y ahora tenemos respuestas. En unos momentos, mi entrevista exclusiva con el vicepresidente J.D. Vance, quien lidera el grupo de trabajo antifraude de la Casa Blanca, le pregunté directamente qué está haciendo el gobierno federal para responsabilizar a estos estafadores. También pregunté cómo planean evitar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses, su dinero, terminen en manos de terroristas en el extranjero. Ahora, hasta el día de hoy, el Departamento de Justicia ha logrado múltiples arrestos en California y Minnesota. El grupo de trabajo también identificó casi $6.3 mil millones en contratos gubernamentales sospechosos de fraude y encontró 186,000 personas fallecidas que recibieron beneficios de SNAP. Pero antes de que la Casa Blanca creara este grupo de trabajo, fueron periodistas independientes como Nick Shirley quienes expusieron el fraude en Minnesota. Eso ocurrió en varios programas dentro de Medicaid estatal, servicios para el autismo, guarderías, y el total estimado del fraude podría ser de hasta $19 mil millones. Y fuentes del DHS le dijeron a Saturday in America que casi $700 millones fueron enviados en avión desde Minneapolis hacia Somalia. En Ohio ocurre más de lo mismo. Una nueva auditoría revela que se han desperdiciado millones de dólares en la industria de atención médica domiciliaria del estado. Y escuchen esto. Fox fue a 2 edificios que albergan, entre ambos, más de 5 docenas de negocios de atención médica domiciliaria. Y al igual que en Minnesota, fuentes del DHS nos dicen que $136 millones volaron de Columbus a Somalia nuevamente desde 2023. Ahora, para poner esto en perspectiva, aeropuertos importantes como JFK y Dallas-Fort Worth solo reportaron entre $3 y $4 millones en transferencias de efectivo a granel por año. Saturday in America también descubrió un informe de auditoría que muestra que el gobernador Gavin Newsom fue advertido sobre el fraude en hospicios hace años. Y un informe de un denunciante alertando al gobernador Tim Walz de que el dinero de los contribuyentes estaba siendo canalizado hacia el terrorismo. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de llevar nuestro informe original directamente al número 1600 de Pennsylvania Avenue, al grupo de trabajo de la Casa Blanca para eliminar el fraude. Ahora, mi entrevista exclusiva con el vicepresidente J.D. Vance. Vicepresidente J.D. Vance, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Claro. Según algunas estimaciones de expertos estatales que hemos consultado, remontándonos a 2019, solo el programa Medi-Cal del estado de California podría haber costado a los contribuyentes $146 mil millones, con una B de billones en fraude. Esa es una cifra extraordinaria. ¿Podría ser esto siendo solo un programa, un estado, una epidemia de fraude de $1 billón en el país? Quiero decir, realmente no sabemos cuán grave es el problema del fraude. Hasta que Trump fue presidente, nadie lo examinó. Hablamos de cientos de miles de millones o incluso $1 billón. Sabemos que muchos estadounidenses son explotados. Sea cual sea la magnitud, importa de verdad. Para lograr un impacto significativo y que los contribuyentes paguen menos, podríamos ahorrar más. Recuerda, Kylif, hay 2 costos y 2 víctimas. Una son los contribuyentes estafados. Sea la cifra que sea, es muchísimo dinero. Pero también existen estos programas que me han ayudado, que dan alimentos a niños pobres y garantizan atención médica a quien no puede pagarla. Los estafadores destruirán esos programas. Protegemos a los contribuyentes y garantizamos programas críticos para el pueblo. Ahorraremos mucho dinero y haremos el bien. Sí, ahorrarías $1 billón. Solo escucho de los televidentes y votantes que piden acción. Quieren acción y ven algo como lo que pasó en Minnesota, donde los mayores estafadores de Medicaid fueron procesados. Uno de esos estafadores de Medicaid dijo: "Vamos a festejar, hermano", en un mensaje de texto que fue una de las pruebas. Ese tipo fue liberado bajo fianza. ¿Creen que actualmente está en Kenia? Su coacusado dijo: "En el próximo periodo de pago, hermano, voy a facturar 50,000. El juez lo dejó libre sin cárcel por un acuerdo. ¿Qué hacer con estados demócratas así? Bueno, simplemente tenemos que procesar tanto como podamos y tenemos que aceptar que sí, habrá algunos estados demócratas que nos enfrenten, pero eso no significa que no podamos hacer nuestro trabajo. Y por cada persona que se nos escape por culpa de un juez corrupto, vamos a atrapar a 10 personas que realmente irán a prisión o sufrirán consecuencias reales por ello. Y también estamos ahorrándole mucho dinero al pueblo estadounidense.
He aprendido como vicepresidente, y el presidente lo valoró al inicio, que puedes tener un caso sólido, puedes tener a un estafador. Aunque los tengas acorralados, incluso con un mensaje donde confiesan el delito, a veces te topas con jueces corruptos. Esto urge a tener mejores jueces y a enfrentar el problema de varias maneras. Así que permítanme darles un ejemplo de esto. Sabíamos que esto era un problema desde el principio. Reconocemos que algunos jueces de los estados demócratas no nos permitirían combatir el fraude con tanta contundencia. Así que estamos desarrollando varias teorías legales que nos permitirán, bajo el sistema que tenemos, procesar a personas por fraude en jurisdicciones donde realmente vayan a enfrentar la justicia. Y estamos trabajando en eso en este momento. Pero ¿sabíamos que esto iba a ser un problema? Les prometo que lo tenemos bajo control. Sí, habrá algunas personas que se escapen, pero vamos a atrapar a muchas. Y creo que esa será la acción que el pueblo estadounidense merece y quiere ver. Entonces, estaremos atentos a las detenciones a nivel federal. Cuando ves esto es difícil seguirle el ritmo. Se observa fraude en Medicaid y SNAP. Cuidado infantil, visas de estudiantes extranjeros, préstamos estudiantiles, COVID. Y luego leí en el Wall Street Journal sobre un fraude relacionado con un breve segmento sobre teatro y música y el COVID. Eso tenía un valor de $10,000 millones. ¿Cómo permite el sistema este tipo de fraude desenfrenado? Porque nadie nunca lo revisó. Nadie nunca se preguntó, ¿están estafando al pueblo estadounidense? Nadie nunca preguntó, por ejemplo, si estás pagando cientos de miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares a un proveedor de Medicare. ¿Ese proveedor realmente está prestando servicios a las personas? O digamos que tienes a alguien que afirma que necesita ayuda bajo Medicaid para cuidar a un niño autista. ¿Alguien realmente estaba preguntando si tienen un hijo autista? ¿Acaso siquiera tienen un hijo que necesite beneficiarse de estos servicios? Así que el hecho de que nadie nunca haya hecho la pregunta es un escándalo, pero es una de las cosas. El presidente de los Estados Unidos llegó diciendo, tenemos que arreglar esto, tenemos que cambiar esto, y hemos empezado a hacer exactamente eso. Si la gente me pregunta todo el tiempo, Kaylee, ¿es este un trabajo difícil? Por ejemplo, ¿es difícil encontrar fraude? Y la desafortunada respuesta es no, no lo es. Y hay muchísimo. Hay tanto en tantos programas diferentes. Mencionaste muchos de ellos justo antes de la pregunta. Cuando pienso en metas, lo que trato de imaginarme es que dentro de 2 años espero que nos resulte difícil encontrar el fraude. Esa es la máxima medida de éxito porque hay tanto acumulado que nadie realmente ha revisado. Eso lo hemos cambiado. Tenemos que seguir persiguiéndolo. Nuestro equipo en Saturday in America descubrió un documento público de 87 páginas que fue dirigido al gobernador de California en 2022, quien era Gavin Newsom, y le mostraba un mapa de dónde encontrar fraude en hospicios. Su principal argumento para tomar medidas era una moratoria en los centros de cuidados paliativos y el cierre de 287 centros en un plazo de 4 años. He oído que habéis cerrado 800 centros de cuidados paliativos. ¿Cómo pudiste hacer en 2 meses lo que él hizo en 4 años, una cuarta parte? Haciendo nuestro trabajo. Repito, esto no es ciencia espacial. El fraude está a la vista de todos. Te voy a dar una estadística increíble. Cerramos 800 centros de cuidados paliativos fraudulentos. Piensa en esto. Si tienes un negocio y el gobierno federal cierra tu principal fuente de ingresos, ¿escribes una carta? ¿Haces una llamada telefónica? De los que hemos cerrado en 780 no hemos recibido ni una sola respuesta de nadie. Así de grave es el fraude. Ni siquiera pueden presentar un argumento, que no estaban involucrados en fraude, tanto así que cuando los cerramos, ni siquiera levantaron el teléfono para intentar reactivar esos servicios. Simplemente hemos buscado donde nadie más ha buscado, ya sea Gavin Newsom o cualquier otra persona. Y por cierto, Caleb, una de las cosas que estamos tratando de tomar muy en serio es que no vamos a prejuzgar el resultado legal. Pero cuando me dices eso, cuando escucho sobre un informe que le dice al gobernador, aquí está todo este fraude y él no hace nada al respecto, me pregunto, ¿alguien estuvo involucrado en actos criminales? ¿Alguien en su oficina estuvo involucrado en actos criminales? De nuevo, no voy a decir que sí, pero sí le prometo al pueblo estadounidense. Vamos a investigar esas cosas, vamos a indagar y lo vamos a tomar en serio. Porque si hubo un delito, entonces la gente debería ir a la cárcel por ello. Entiendo que los hechos deben coincidir con la ley. Entiendo que no son el Departamento de Justicia, pero a nivel estatal, las fiscalías estatales, quiero decir, se toman esto en serio y seguirán los hechos. 100%. En Minnesota, en California y en otros estados donde
Algunos de ellos ya los hemos empezado, otros ni siquiera los hemos empezado todavía. Estamos investigando a fondo. Permítanme darles una sola estadística, algo de lo que estoy muy orgulloso, porque creo que muestra el ritmo del Departamento de Justicia. Y el fiscal general Todd Blanche está colaborando con nosotros. Está haciendo un gran trabajo. Normalmente, si se descubre el fraude en Minneapolis, se tardarían 6 meses desde ese descubrimiento hasta cualquier tipo de proceso legal. Emitimos 22 citaciones judiciales. 2 meses después de que se descubriera esa red de fraude en Minneapolis a nivel federal. Estamos investigando este asunto de manera agresiva. De nuevo, no somos la administración Biden. No prejuzgamos el resultado. Pero les garantizo, a menos que esté ocurriendo algo muy extraño, les aseguro que vamos a encontrar algún delito penal. Porque hay tantas irregularidades, alguien tenía que saber lo que estaba haciendo. Permaneciendo una vez más en el tema de las acusaciones, también hay un informe de 2019 de la Oficina del Inspector General en Minnesota. Eso fue durante la gestión de Tim Walz. Y ahí hay un informe de un denunciante. Y el denunciante dijo lo siguiente, era un investigador. Dijo que es casi seguro que al menos un porcentaje de las ganancias del fraude en Minnesota se envían al extranjero y están siendo desviadas por una o más organizaciones terroristas designadas. John Yoo, quien trabajó en el Departamento de Justicia bajo Bush, me dijo que esto debería ser entregado al Departamento de Justicia. Jay, División de Contraterrorismo y Seguridad Nacional, necesitamos saber quién transfirió el dinero, si alguien estaba ayudando o encubriendo, porque eso podría constituir apoyo material al terrorismo. ¿Ese es el nivel de detalle que espera que esta administración investigue? Es una gran idea. No lo sabía, pero se lo daremos al equipo porque debe ser investigado como contraterrorismo y esto lo deja muy claro. Algo que me ha encantado de trabajar en este grupo de trabajo contra el fraude es que sí, tenemos muchos recursos y estamos trabajando muy duro en esto. Algunas de las mejores aportaciones, ya sea de Nick Shirley o de ti al mencionarme esto, demuestran que los ciudadanos tienen un papel que desempeñar en esto. De hecho, hemos establecido una línea directa de fraude donde las personas pueden llamar y sugerir que tal vez están viendo cosas que no son del todo legales. Porque para solucionar este problema está tan arraigado, es tan amplio, realmente necesitamos que todos denuncien estas cosas. Necesitamos periodistas ciudadanos, necesitamos reporteros de Fox News, necesitamos que todos nos preguntemos cómo erradicamos este fraude, porque es difícil de comprender. Usted paga sus impuestos y estos van a parar a manos de un terrorista mientras su país intenta impedir que esos terroristas maten a sus compatriotas estadounidenses. Es impactante, pero es el tipo de cosas que suceden cuando el gobierno federal hace la vista gorda ante estas situaciones. Sorprende esto desde 2019. ¿El gobernador Gavin Newsom le ha contactado? Creo que el único contacto que hemos tenido con Gavin Newsom hasta ahora es que nos ha dicho que no tenemos permitido detener el fraude o de hecho que ha intentado demandarnos para detenerlo. Así que no hemos tenido una relación positiva con Gavin Newsom en este tema, pero Kylie, lo digo con total transparencia. Me encantaría que eso cambiara. Me encantaría que Gavin Newsom tuviera un momento de reflexión y dijera, ¿saben qué? Voy a tomar en serio este problema de fraude porque trabajaríamos con él. Eso se lo hemos dicho a todos, sean demócratas o republicanos. Queremos trabajar con ustedes para erradicar el fraude, pero realmente tienen que ayudarnos. Permítanme darles otro ejemplo descabellado. Sabes, yo no lo sabía hasta hace un par de meses, así que no hay de qué avergonzarse de que cuando tu gobierno reparte, digamos, $7,000 millones a California para beneficios de cupones de alimentos, no conozca a un solo beneficiario de esos cupones, ni uno solo. Es una concesión global y confiamos en que los estados controlarán el fraude. No recibimos ayuda de Gavin Newsom ni otros estados demócratas al intentar supervisar. Evitemos que fallecidos reciban SNAP para que estos beneficios lleguen a niños necesitados. Son para ellos, no para estafadores. Nos encantaría tener esa cooperación, pero hasta ahora no ha sucedido. Y la última pregunta, ¿te ha contactado Tim Walz? No, Tim Walz no me ha contactado. Vi que él se atribuyó el mérito cuando hicimos esas 22 citaciones que mencioné, las investigaciones que estamos realizando sobre el fraude en Minneapolis. Tim Walz sí se atribuyó el crédito por ello, aunque Tim Walz no nos ha ayudado en absoluto.
Hemos recibido algo de cooperación de las autoridades locales, pero de la oficina del gobernador realmente no hemos recibido esa cooperación. Nos encantaría tenerla. Esto es mucho más fácil trabajando juntos, ya sea en un estado azul o rojo, cuando los gobernadores cooperan. Y si tenemos esa cooperación, todo avanza más rápido, pero vamos a perseguir el fraude, independientemente de si la gente nos ayuda o no. Es más fácil cuando es bipartidista. Sí. El vicepresidente antifraude Andrew Ferguson nos acompaña con el vicepresidente J.D. Vance en exclusiva para hablar de eso y más. Aquí está la segunda parte de mi entrevista exclusiva. Hablamos de combatir el fraude desde el final, con arrestos, pero ¿cómo piensan abordarlo desde el principio? ¿Mencionó la IA como clave? Así que se supone que todas las agencias deben tener sistemas de prevención antifraude implementados. La administración Biden apagó muchos de esos sistemas y los dejó abandonados. Y lo que pudimos hacer, básicamente como una extensión del esfuerzo DOGE, fue trabajar con estas agencias usando los datos que tienen otras agencias y datos disponibles públicamente. Y desarrollar soluciones tecnológicas, la mayoría impulsadas por inteligencia artificial, que pueden procesar todos estos datos. Así que cuando llega una solicitud de pago de un reclamo, básicamente la IA levanta una alerta y dice, muy probablemente fraudulento. Y todas las agencias tienen la autoridad administrativa para retener esos pagos, hasta verificar que es alguien real que califica para la solicitud. Si haces eso manualmente, si envías personal a investigar, el dinero se pierde. Luego debes pedir al Departamento de Justicia que lo rastree y no pueden recuperarlo todo. Así que usando estas soluciones tecnológicas avanzadas y automatizadas, esa es la manera de potenciar el esfuerzo. Y mantienes el dinero en las agencias, en lugar de verlo salir por la puerta y tener que perseguirlo. Y la realidad es que en este proceso hemos aprendido que gran parte de ese dinero que sale por la puerta termina saliendo del país. Si un inmigrante en EU recibe ese dinero y lo envía a países como Somalia, por eso es tan importante. La IA ayuda a que esos fondos se queden en la agencia. Dr. Oz criticó que gobiernos extranjeros usen dinero público. Habló de Cuba en Florida. Ha hablado sobre la mafia rusa. ¿Qué has visto tú? Hemos visto a gobiernos y a organizaciones terroristas extranjeras beneficiándose, pero a veces alguien defrauda al gobierno, como un inmigrante ilegal de Centroamérica, y luego envía el dinero a un cartel o red de tráfico. Lo que siempre trato de recordar es que hay muchas capas de víctimas. Están los contribuyentes que están siendo estafados. Existen estos programas a los que la gente no puede acceder para obtener los beneficios que han ganado. Pero al mismo tiempo tienes a las peores personas del mundo, a veces recibiendo dinero del contribuyente estadounidense. Está financiando el tráfico de drogas en Centroamérica en lugar de asegurar que un niño de bajos recursos reciba la comida que necesita. Es una locura, pero es algo que, de nuevo, permitimos que sucediera durante demasiado tiempo bajo la administración Biden. Y ahora, gracias al presidente, lo hemos vuelto a poner en marcha, hemos accionado el interruptor y nos estamos tomando estas cosas en serio como nunca antes lo habíamos hecho en el gobierno federal. Sí, las pausas en el nuevo hospicio, las cartas a los estados azules. ¿Qué les diría a los denunciantes? Tuvimos a uno que no se atrevió a dar la cara por miedo a represalias. ¿Cuál es su mensaje? Vengan a nosotros. Quiero decir, miren, Nick Shirley fue increíblemente valiente al entrar en esos lugares, enfrentar a esos estafadores y simplemente arrojar luz sobre la situación. Así es como esto debe funcionar. Estadounidenses que están hartos de ver cómo su dinero desaparece de sus bolsillos, no solo de sus bolsillos. Recuerden cómo hablábamos con la vicepresidenta en la conferencia de prensa, estos estados se supone que deben usar este dinero para detener el abuso a personas mayores. Se supone que nuestros padres y abuelos son quienes deben beneficiarse de este dinero. Y simplemente no es así. Está desapareciendo en el aire, o peor aún, está yendo a los bolsillos de nuestros adversarios. Los denunciantes pueden potenciar enormemente estos esfuerzos, tanto deteniéndolo en las agencias como con el Departamento de Justicia liderando el esfuerzo de enjuiciamiento. Tenemos en marcha iniciativas para incentivar a los denunciantes a que se presenten. Pero los denunciantes deberían presentarse. Estarás protegido y le estarás prestando un servicio increíble a tu país. Espero ver esos incentivos para denunciantes. J.D. Vance, ¿te sorprende esto? Hice que Fox News investigara a AOC, Harris, Buttigieg y J.B. Pritzker. Y buscaron los términos California, Minnesota, fraude, alimentando nuestro futuro, Medicaid y hospicio. Y su conclusión fue que, al parecer, la mayoría de los demócratas han eludido este tema. No pudieron encontrar ni una sola comunicación de Harris, AOC, Buttigieg o Pritzker sobre el tema del fraude. ¿Por qué no? Bueno, porque creo que muchas de estas personas
No quieren reconocer que, en primer lugar, sus electores se están beneficiando a veces del fraude. ¿Cuántos inmigrantes ilegales votan en las elecciones de Estados Unidos? No sé la respuesta a esa pregunta, pero sabemos que cuando votan, normalmente lo hacen en un 90% a favor de los demócratas. Si miras la red de fraude somalí en los suburbios de Minneapolis, gran parte de ese dinero estaba siendo destinado a los caucus demócratas, a ONGs de izquierda. Así que sabemos que desafortunadamente muchos de los beneficiarios del fraude son en realidad, a veces de manera indirecta, el Partido Demócrata y el liderazgo del Partido Demócrata. También pienso que, sabes, este no es lamentablemente el Partido Demócrata de mi abuela, ¿verdad? Este no es el partido de personas socialmente conservadoras y patrióticas. Ahora es el partido del radicalismo de izquierda. Y si piensas que el gobierno existe para financiar beneficios para inmigrantes ilegales, entonces por supuesto no te va a importar el fraude. Pero si piensas como nosotros y como el presidente nos ha ordenado que el gobierno estadounidense existe para el beneficio del pueblo estadounidense, tienes que tomarte el fraude en serio. Me encantaría que los demócratas realmente nos ayudaran. Algunos lo han hecho, pero lamentablemente no el liderazgo de ese partido. Vicepresidente J.D. Vance, vicepresidente Andrew Ferguson, gracias por tomárselo. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.